Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Quiero contarles de que el día de hoy vamos a conocer el hábito número 5 y el tema para indagar es busca primero entender y luego ser entendido. Entonces para ello pues vamos a iniciar con una imagen la cual pues nos va a dar apertura al tema. Busca primero entender y luego ser entendido. Acá abajo tenemos algunas características de lo que vamos a ver. Tienes dos ojos, tienes dos orejas, disculpen, y una boca. Hola. Pues vamos a conocer de qué se trata. Nuestra tendencia es volar por los cielos, como Superman, y resolver los problemas de todos los demás. Antes de que podamos comprender qué pasa, simplemente no escuchamos. Muchas veces queremos ser personas las cuales, o ser jóvenes, los cuales pues siempre van a buscar resolver los problemas de las demás personas sin antes escuchar qué es lo que está pasando, sin antes poder entender y comprender. Acá vemos que nos dice, como dice el proverbio de los indios americanos, escucha o tu propia lengua te dejará sordo. Pues entonces ya sabemos, escuchemos y si no, pues sabemos las consecuencias de lo que va a pasar. La clave para comunicarse y tener poder e influencia sobre los demás puede resumirse en una sola frase como primero entender y luego ser entendido. Esto quiere decir de que una clave para pues primero entender y luego ser entendido es tener la capacidad de poder tener influencia en las demás personas, la capacidad de poder llegar a hacerle ver las cosas a las demás personas de una forma pues positiva, pero también la capacidad de escucharlos, de entenderlos y de comprenderlos. Entonces pues esto sería primero entender y luego ser entendido. Seguidamente tenemos que, en otras palabras, escucha primero y habla después. Aprendamos a escuchar, aprendamos a tener una escucha efectiva y después pues ya hemos escuchado lo que las demás personas nos han dicho, entonces ya vamos a hablar. Este es el hábito número 5, el cual estamos conociendo y funciona si usted puede aprender este hábito y ver las cosas desde el punto de vista de otra persona antes de hablar del propio. Se le abrirá todo un nuevo mundo de comprensión. Esto nos quiere decir de que si usted es una persona la cual pues se pone en el lugar de las otras personas, comprende lo que ella está pasando, entonces va a poder ser una persona la cual pues podrá abrirles nuevos mundos de comprensión, podrá conocer más sobre ello y podrá entender a las personas. Entonces acá está lo que mencionábamos hace un momento, que a veces actuamos como un Superman, el cual pues solo va por ahí y no piensa pues en las demás personas, no escucha. Lo que me faltaba, ya vino súper respuesta. Imagínese usted, ya vino súper respuesta. Vamos a seguir. Por favor, escucha. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a escuchar? Te pido que me escuches y solo me das consejos. No estás haciendo lo que te pido. Imagínese, cuando usted solo ha querido una persona que usted escuche, que usted sepa escucharla, que usted le ponga atención. Quizás en algún momento ella en ningún momento le ha pedido un consejo, pero usted pues apenas le va a decir algo y usted ya está respondiendo. Imagínese. Cuando te pido que me escuches y solo me dices por qué no debo sentirme así.
pisotear mis sentimientos. Imagínese, cuando alguien le dice, pues, escúcheme, le quiero contar esto, le quiero contar este suceso por el cual estoy pasando, y usted ya empieza a decirle, no, no se sienta así, no debe de pensar de esa manera, no, ¿cómo va a pensar? No, eso no se hace. Imagínese, entonces esto va a crear que pues ya empiece a pisotear los sentimientos de las demás personas solo con el saber no escuchar. Cuando te pido que me escuches y sientes que debes hacer algo para resolver mi problema, fallas ante mí, por extraño que parezca. Escucha, solo te pido que escuches, no hagas ni digas, solo escúchame. Entonces muchas veces nosotros pues necesitamos solamente escuchar a las demás personas, no hay necesidad que usted diga nada, solo por favor tenga una escucha efectiva, que esto va a ayudar a la persona pues quien ha decidido pues contarle lo que le está sucediendo. Ahora vamos a ver los 5 malos estilos para escuchar, que esto es muy importante. Acá como vemos pues tenemos los 5 malos estilos para escuchar. Acá pues tenemos nuestro oído, el cual pues depende de usted de qué manera va a escuchar, depende de usted de qué manera va a llevar la información y qué es lo que usted va a hacer. Usted es una persona a la cual apenas le están diciendo algo y ya está pues dando consejos. Para comprender a otra persona debes escuchar la sorpresa. El problema es que la mayoría de personas, de nosotros, no sabemos cómo escuchar. Imagínense, para comprender a una persona lo único que tenemos que hacer, lo único que nos pide es saber escuchar, es tener una escucha efectiva. Y pues la sorpresa con la cual nos llevamos es de que quizás la mayoría de ustedes como jóvenes pues no sepa escuchar, no sabe cómo escuchar. Imagine esto, está tratando de decir qué clases tomar el año siguiente. Abre su programa y revisa lo que hay. Entonces, imaginen este momento que usted está tratando de decidir qué clases va a tomar el siguiente año y como siguiente, pues va a abrir su programa y va a revisar lo que hay. Veamos, geometría, taller, literatura, oratorio, para principiantes, literatura, escuchar. Un momento, escuchar, una clase de cómo escuchar. ¿Están hablando en serio? Bueno, hoy vamos a hablar y vamos a conocer más de la clase para escuchar. Esto sería toda una sorpresa, ¿verdad? Pero en realidad no debería serlo, porque escuchar es una de nuestras 4 formas primarias de comunicación, junto con leer, escribir y hablar. Imagínense que solamente con escuchar es una gran habilidad que nosotros tenemos y son 4 formas primarias como la comunicación, junto con leer y escribir y hablar. Pues qué importante cualidad y qué importante que nosotros como seres humanos tengamos estas 4 formas primarias. Si lo piensa bien, desde que nació toma clases como leer, escribir, hablar mejor, pero nunca tomó una clase de cómo escuchar mejor. Es cierto, ¿cuántos de nosotros pues hemos recibido clases para poder aprender, para poder escribir, incluso hasta para poder hablar y expresarnos de una manera mejor, pero nunca hemos tomado clases para escuchar de una manera pues efectiva? Cuando los demás hablan pocas veces, escuchamos porque generalmente estamos demasiado ocupados en preparar una respuesta, juzgar o filtrar sus palabras por nuestros propios paradigmas. Esto quiere decir que cuando una persona habla, pocas veces nosotros como individuos vamos a escuchar, porque un aspecto general es de que estamos siempre demasiado ocupados en preparar una respuesta. Quizás usted en este momento visualicemos de que
ustedes están frente a mí. Entonces ustedes van a, ahorita, pues van a estar escuchando, pero de una forma quizás inadecuada, porque van a estar pendientes en qué es lo que me van a responder que en lo que yo estoy diciendo. Entonces es importante que aprendamos a escuchar para poder dar una respuesta positiva o una respuesta pues científica o que vaya pues con validez. Es demasiado típico utilizar uno de estos 5 modelos y estilos para escuchar. Vamos a ver cuáles son. Distraerse, fingir que se escucha, escuchar selectivamente, escuchar solo palabras, escuchar de forma egocéntrica. Distraerse es cuando alguien nos habla pero lo ignoramos porque nuestra mente está en otra galaxia. Tal vez tenga algo muy importante para decirnos, pero estamos sumidos en nuestros propios pensamientos. De vez en cuando nos distraemos, pero si lo hacemos demasiado tendrás la reputación de estar fuera de órbita. Esto quiere decir de que muchas veces nosotros nos distraemos. Hay factores como el estar con varias personas, el que una persona nos esté pues distrayendo, el que una persona nos esté hablando puede ser un factor, pero también otro factor es cuando ignoramos a la persona que tenemos, a la persona que nos está hablando. Acá tenemos una imagen la cual dice, la Tierra llamando a Bob, ¿me estás oyendo? Imagínese, él está en otra galaxia, mientras ella pues le estaba contando algo importante, un suceso de su vida, y él está en otra galaxia. Entonces, no nos distraigamos. Fingir que se escucha. ¿Cuántos de nosotros hemos fingido que se escucha? Fingir que se escucha es más común. Seguimos sin poner mucha atención a la otra persona, pero al menos fingimos que lo hacemos, saltando comentarios en momentos importantes como sí, ajá, buena onda, me imagino, de plano. Estos serían unos ejemplos los cuales podemos ver. Entonces, como vemos, acá estamos distraídos, acá no estamos enfocándonos, pero acá al menos estamos fingiendo que estamos escuchando. Respondiendo pues a comentarios como, ajá, sí, me imagino, de plano, buena onda, ¿cómo no? Así, claro, por supuesto. Entonces estamos fingiendo que se escucha. ¿Usted se identifica con este tema? Fingir escuchar. Fingir que me parece bien. Las personas que hablan por lo general entenderá y sentirá que no es lo suficientemente importante para ser escuchada. Imagínese fingir que me parece bien. ¿Cuándo ha fingido usted que le parece bien lo que la otra persona está diciendo para que pues ella siga hablando por lo general y pues usted va a ir como entendiendo y sentirá que no es suficientemente importante para ser escuchado? Entonces acá vemos un ejemplo de lo que les decía, que estamos fingiendo y la otra persona pues responde, me parece bien. Entonces mi novia me cortó, qué buena onda, imagínense qué respuesta. Y vea la posición en la que están hablando y pues la atención visual y auditiva que él le está poniendo. Escuchar selectivamente. Es cuando ponemos atención solo a una parte de la conversación que nos interesa. Un ejemplo de ello sería, tu amigo tal vez intenta decirte cómo te sientes, estar a la sombra de su hermano, que es muy talentoso. Es tanto el ejército, lo único que oyes es la palabra ejército. Y dice, sí, el ejército. Últimamente pensé mucho, imagínense, el ejército, últimamente pues se pensó mucho cuando pues la otra persona le está diciendo de que
o el amigo le está contando o intenta decirle cómo se siente y que estar a la sombra de un hermano o de un familiar pues es muy talentoso estando en el ejército. Imagínense, ¿qué es lo que más va a escuchar? Él va a seleccionar el ejército. Escuchar solo palabras. Ocurre cuando realmente ponemos atención a lo que dice el otro, pero solo escuchamos las palabras y no lo que realmente se quiere decir, los sentimientos o el verdadero significado tras las palabras. Esto quiere decir que va a ocurrir cuando ponemos atención a lo que se está diciendo el otro, a lo que está diciendo la otra persona, su amigo o su familiar, pero también solo vamos a estar escuchando las palabras y no lo que realmente la persona quiere decir, o sea, no lo que significa, no lo que pues nos está dando a conocer a través de una frase. No vamos a ver eso, solamente vamos a escuchar palabras. Como resultado, no comprendemos lo que realmente se dice. Un ejemplo es, tu amiga Kim podría estarte diciendo, ¿qué piensas de Rodolfo? Podrías responder, creo que es buena onda, pero de haber sido más sensible y haber observado su lenguaje corporal y su tono de voz, habrías comprendido lo que realmente te decía. Era lo que les estaba diciendo anteriormente con la imagen que veíamos acá. ¿Cómo está esta persona sentada? Vemos que no hay un contacto visual, ni siquiera pues se está poniendo en el lugar de él. Entonces es lo mismo que estamos viendo acá con el ejemplo de Kim. Seguimos entonces. ¿Crees que en verdad le guste a Ronald? Si te concentras únicamente en las palabras, pocas veces estamos encontrando en contacto con las emociones más profundas de los demás. Es importante que nosotros estemos en contacto, estemos entendiendo y estemos interpretando las emociones que nos quieren dar a conocer las demás personas. Escuchar de forma egocéntrica. Esto sucede cuando vemos todo desde nuestro propio punto de vista, en vez de ponernos en el lugar de otro. Queremos que ellos se pongan en el lugar nuestro. Es aquí donde se provienen frases como sé cómo te sientes. ¿Cuántas veces usted ha escuchado de una forma egocéntrica? Pues quizás una, dos o tres, porque todos nosotros considero que hemos pasado por estos 5 tipos de o 5 formas de escuchar, las cuales en algún momento las hemos utilizado. Fíjese que es muy importante que usted entienda entonces que escuchar de forma egocéntrica quiere decir de que vamos a ir viendo que la otra persona pues se ponga en el lugar de ella y queremos que ellos se pongan en el lugar de nosotros, disculpen, para poder decir o decirle, es que si yo fuera tú, hiciera esto. Y si no, pues alguna frase que quizás comúnmente utilizamos es, sé cómo te sientes, sé por lo que estás pasando. Eso quiere decir que nos estamos poniendo en el lugar de la otra persona. No sabemos exactamente cómo se siente, sino cómo sentirnos nosotros y suponer que ellos sienten lo mismo, del mismo modo como el vendedor de zapatos, que piensa que nos deberían gustar los zapatos porque le gustan a él. Escuchar de forma egocéntrica es con frecuencia el juego de ganarle al otro, como si las conversaciones fueran una competencia. Imagínese usted que muchas veces hemos utilizado las conversaciones como una competencia. Y el gran ejemplo que vemos acá y que yo considero que pues con ello vamos a entender bien el tema, que usted ve a un vendedor que está vendiendo zapatos y que él piensa que a usted le deberían de gustar los zapatos por el simple hecho de que a él le gustan. Entonces esta es una forma de escuchar de forma egocéntrica.
y se da pues frecuentemente, y entonces nosotros a veces vamos viéndolas como competencias. Comunicación con los padres. Pues ahora vamos a conocer la comunicación con los padres, con nuestros padres. ¿Cómo está la comunicación con tus padres? Pues vamos a entrar de lleno al tema. Acá quise dejarles esta imagen para que ustedes puedan reflexionar. No es solo la carne y la sangre, sino la comunicación lo que alcanza los corazones de padres e hijos. Es importante que usted sepa que no solo es pues lo físico, el ADN, sino la comunicación que usted va a tener con sus padres para alcanzar, llegar a sus corazones, tanto de padre como hijo. Vemos entonces acá una imagen pues donde vemos que están teniendo una comunicación y vamos a conocer la comunicación. Dice que la comunicación ya es de por sí difícil, pero incorporar a nuestro papá o a nuestra mamá en la mezcla, lo que tienes es un tigre, es decir, que la comunicación a veces con algún amigo o alguna persona ya se torna pues difícil, ya pues nos crea quizás un tipo de ansiedad, pero imagínese usted integrar o incorporar a papá, a mamá, en la mezcla de la comunicación, de lo que usted tiene que decirles. Esto pues se convertiría pues ya un tigre. De adolescente, el narrador nos cuenta que de adolescente, pues él se llevó muy bien con sus papás, pero había momentos en los que estaba convencido de que había extraterrestres dentro de sus cuerpos. Es decir, de que a veces también él se llevaba muy bien con ellos, pero quizás había momentos en los cuales pues habían diferentes tipos de comunicación, habían diferentes pensamientos de padre a hijo. Entonces él pensaba pues que habían extraterrestres dentro de los cuerpos de sus papás. Sentía que no entendían ni me respetaban como individuo, sino que consideraban uno más del resto de los muchachos. ¿Cuántas veces usted ha pensado o ha sentido que sus papás no lo comprenden, que no lo entienden y que no respeten cómo usted ve la vida, que no le respeten como individuo? ¿Cuántas veces usted ha sentido esto? Pero sin importar lo distantes que puedan parecer sus papás, sus padres, a veces la vida será mucho mejor si puede comunicarse con ellos. Si usted aprende a comunicarse con ellos, la vida va a ser pues mucho mejor. Entonces, quizás van a haber unos momentos en los cuales pues va a ser difícil que usted pueda acercarse a sus papás, ya que quizás ellos en algún momento o pues siempre, casi siempre sean distantes con usted. Si quieres mejorar tu relación con papá o mamá y de paso dejarlos con la boca abierta, intenta escuchar del mismo modo en que lo harías con un amigo. Entonces, si usted quiere mejorar la relación con su papá y con su mamá, lo que va a hacer es escucharlo como usted escucharía a su amigo. Así de sencillo, usted va a escuchar a papá, va a escuchar a mamá, del mismo modo pues que usted estaría escuchando a un amigo. Y quizás esto le parezca algo extraño, tratar a sus padres como que si fueran gente normal, pero vale la pena. Imagínense cuántos hemos pensado que nuestros papás no son gente normal. Entonces, pues vale la pena poder escucharlos, poder tener una mejor relación a través de escucharlos como a un amigo. Siempre le decimos, ¿no me entiendes? Nadie me entiende, pero ¿alguna vez ha pensado usted qué tal tú no los entiendes? ¿Usted los entiende a ellos? ¿A ellos? Entonces imagínense, ¿cuántas veces ha dicho usted, es que ustedes no me entienden, es que ustedes no me comprenden? Pero alguna vez usted los ha entendido, ha intentado comprenderlos a ellos. Piense en eso. Pues como puede ver, ellos también tienen
presiones, mientras que usted se preocupa por sus amigos, por su próximo examen de historia. Ellos se preocupan por sus jefes, cómo pagarán su tratamiento con el dentista. Igual que tú, tienen días en que fueron ofendidos en el trabajo y van al baño o a llorar. Tienen días en que no saben cómo pagarán las cuentas. Tu mamá pocas veces tendrá la oportunidad de salir, pasarla bien. Tal vez los vecinos se ríen de tu papá por el coche que tiene. Imagínese, ¿cuántas veces usted se ha puesto a analizar y ha valorado lo que ellos hacen por usted? ¿Cuántas veces? Como vemos aquí grandes ejemplos y muy claros, imagínese que ellos también tienen problemas en lo laboral, tienen problemas y quizás pues han ido a darse un descanso en el baño de unos breves minutos para poder desahogarse, para poder llorar. Ellos han tenido pues quizás tengan días malos o quizás estén estresados o quizás sea un trabajo donde pues estén bajo presión todos los días. Imagínese. ¿Y cuándo usted ha visto que su mamá pues tenga tiempo o tenga una sola oportunidad para salir con sus amigas, para salir con su papá y para pasarla bien? Imagínese también cuántas veces sus vecinos no se han reído de su papá o de su mamá por el auto que tienen. Entonces, entendámoslos, comprendámoslos, pongámonos también en los zapatos de ellos. Es importante que nosotros pensemos en ellos y que tengamos una buena comunicación. Si usted empieza a pensar en estos factores que son pues bastante comunes, que quizás usted no había visto antes, pues va a empezar a poder tener una buena comunicación con sus papás. Lo único que yo le recomiendo es que, como nos decía el escritor, que se comunique a su papá y que lo escuche como que si usted estuviera escuchando un amigo. Pues por último vamos con la actividad. Quiero que observe cuánto tiempo puede mantener contacto ocular con alguien mientras habla con usted. Observe usted cuánto tiempo pues, puede tener el contacto visual con alguna persona, algún familiar, mientras está hablando con usted. Observe, tenga su relojito. Es algo sencillo y práctico. Si usted no tiene pues un reloj, puede hacerlo con su dispositivo móvil. El chiste es buscar soluciones y realizar la actividad. En su casa busque dónde sentarse y observe a las personas que están en su casa y que de una manera se están comunicando. Note lo que dice su lenguaje corporal, note lo que dice pues cómo se sientan, qué expresiones incluso faciales ellos hacen. Note eso y empiece entonces a ver qué tipo de escucha ellos están pues aplicando a las personas con las que están dialogando. Entonces esta es la actividad que les queda en casita. Quiero agradecerles su atención y quiero pues recordarles nuevamente de que realice su actividad ya que esto va a traer un bienestar personal para usted. Es importante también que usted tenga ya clara la definición de saber escuchar. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video y hasta pronto.